Periodismo en primera persona es un programa que intenta ubicar al comunicador del otro lado del mostrador. El entrevistador siendo entrevistado. Periodismo en primera persona por BCN Radio. El invitado de hoy nació en Necochea, pero desde pequeño creció en el barrio de Versalles, en la ciudad de Buenos Aires. Es periodista, abogado, conductor, relator de fútbol en radio y televisión. También estudia la carrera de Historia en la Universidad de Buenos Aires. Desde que era niño ya jugaba con figuritas relatando partidos de fútbol. Suele decir que el periodismo es su pasión y que desde la primera vez que entró a un estudio de radio junto a su padre, el periodista Norberto Malbrán, supo que ese era su lugar en el mundo. A los 18 años comenzó su carrera en Radio Real en la ciudad de Colonia. Luego entró a trabajar en la Oral Deportiva de Radio Rivadavia, el medio que lo formó. Durante sus 25 años se cruzó con los grandes: Carrizo, Larrea, Muñoz, García Blanco, Macaya Márquez, Cherkis Vialo, el equipo de ESPN. Actualmente conduce Caimi a las 6 por la AM 750 y Canal 9 y es relator en la FM 94.7 y Super Mitre Deportivo. Hoy viene a hacer periodismo en primera persona, un referente del mundo de la comunicación. Bienvenido, Eduardo Caimi, a BCN Radio. Bienvenido, Polaco Caimi, bienvenido a BCN Radio. Un honor que esté en nuestro estudio virtual. Por favor, Matías, gracias por la invitación, un placer enorme. Y bueno, aquí estamos para charlar de lo que ustedes propongan, de la vida, de la profesión, del oficio, de tantas cuestiones que se entrecruzan, Matías. Por favor, es raro cuando uno entrevista a gente que ha escuchado, que lo acompañó en el relato. A veces uno entrevista a gente, es como estar volviendo, es una vuelta al pasado y sentirse más niño, digamos así, las cosas así, cuando era niño y escuchaba los relatos. Pero, para quien no lo conoce, el Polaco Caimi, más allá de donde esté trabajando hoy, la Oral Deportiva, Radio Rivadavia, nos ha acompañado durante toda la vida, así que... Y usted tuvo la desgracia, fortuna, dígame, de que ha sido nominado por una tal Valeria Delgado, no sé si lo ubica. Que Sí. estuvo por acá. Exactamente, sí, ha tenido esa generosidad, Valeria, que me soporta desde hace unos años en casa, así que, pobre, una verdadera heroína que me soporta, pero nada, la verdad que una genia, Valeria. Si hay algo más allá de nuestro vínculo de ser matrimonio, pareja, tengo por eso una gran admiración, una profesional extraordinaria, con un concepto, con una sensibilidad maravillosa, así que, sí, bueno, andamos por la vida así, en yunta, ¿viste? En esto del oficio y de la profesión, mucho más todavía. ¿Hace cuánto juntos? Y estamos hace ya 20 años juntos, sí, nació nuestro vínculo nació en la crisis del 2000, ponele, ¿viste? Ahí nosotros atemperamos las dificultades de la crisis, bueno, fugando a través de esas búsquedas personales de pareja, así que desde esa época estamos. Y tanto ella como usted viven adentro de un estudio de radio, de televisión, viven todo el día trabajando. Yo me imagino que de centro de mesa tienen un micrófono radial, digamos, en el medio del comedor, y de ahí ya siguen transmitiendo para no perder tiempo. Sí, no exactamente en el centro de mesa, pero más o menos, digamos, tenemos un lugar en casa, que es como un estudio que hemos montado. Nosotros cariñosamente lo llamamos el aguantadero, porque ahí hay de todo: libros, revistas, diarios, material de todo tipo que está a mano, bien de periodistas, ¿no? Un poco caótico, anárquico, desordenado, libros que se cruzan, y bueno, ahí está el micrófono con la compu, sí, es algo... Y bueno, a ver, nuestro trabajo, como cualquier otro, está atravesado por oscilaciones, hay momentos de más trabajo, hay momentos de no tanto. Esta es una época, aún a pesar de la dificultad, que nos encuentra trabajando mucho a los dos, Valeria empezando también con IP ya en estos días, así que con el nuevo canal de noticias, así que sí, nos retroalimentamos mucho los dos, ¿no? Nos escuchamos, actuamos en equipo, hemos trabajado juntos, de hecho, nuestro vínculo personal nació haciendo un programa juntos, un programa de veraniego circunstancial, y de ahí empezó todo, ¿no? Pero sí, la verdad que actuamos
en conjunto, y la verdad que es muy enriquecedor. Un buen equipo de trabajo y para la vida. Totalmente. Pero no se crea, si habló con ella, no se crea que vamos a hablar todo el tiempo así de la pareja, vamos a tener que entrar en temas más No, escabrosos, hablaremos de usted y de su obvio. trayectoria y también de su vida, de las cosas que, como decimos siempre, el contexto y la trayectoria que hacen a la profesión y a la figura que más o menos todo el mundo puede acceder hoy, digamos, que es lo que generalmente las entrevistas, pero no hablar solamente de la zona de confort de cada entrevistado que tiene una especialidad y que también vamos a abordar. Por Así que lo supuesto. invito, si le parece. A donde vayas yo te acompaño, Matías, dale. Vamos a hablar de lugares. Había un viejo juego de mesa que usted seguro conoce, porque es un poco más grande que yo, pero era de muchos años, que se llama Rutas Nacionales, que era Sí. conectar ciudades o puntos del país, digamos, ¿no? Sacaba la tarjeta y bueno, yo lo invito a que me elija entre estos dos puntos por dónde quería comenzar. Le digo, Necochea y Versalles. ¿Por dónde quiere comenzar? eh, y si querés empezamos por Necochea, que es el punto de arranque. Arrancamos por Eh, ahí. sí, dale, es el punto de Arrancamos arranque, por ahí. mi lugar de Necochea para nacimiento. el polaco Caimi. ¿Qué Eh, significa? me- mi lugar de nacimiento, un lugar en donde me siento en mi hogar, con el calor de hogar, una ciudad que quiero entrañablemente, donde nací de manera circunstancial, la verdad. Porque no es que mis viejos vivían en Necochea, no, fue totalmente circunstancial, una historia de viajes, de encuentros y desencuentros, y yo terminé naciendo en la clínica regional de Necochea, que hoy todavía persiste con alguna que otra dificultad. Y bueno, suelo ir, estoy permanentemente pendiente de lo que sucede allí, tengo parte de mi familia del lado de mi mamá. Mi vieja danesa de origen, nacida en Dinamarca, y Ahí entonces, lo bueno, ahí hay polaco. una. De ahí lo Claro, polaco. sí, bueno, a mí me dice polaco porque acá en Buenos Aires es muy difícil que a alguien le digan, che, danés, y si te dicen Claro. danés o gran danés, te creen que sos un perro más que un ser humano. Pero en Necochea se dice mucho el danés. Mirá, ahí viene el danés, porque es parte de la idiosincrasia del lugar, de Hay una la comunidad danesa del lugar. importante en Necochea todavía, ¿no? Claro, en Tres Arroyos y fundamentalmente en Necochea, ahí radica una colectividad muy fuerte, y bueno, ahí vivía mi abuela, mi mamá estaba en el exterior trabajando, acompañando a mi viejo, que estaba trabajando en Lima, Perú, y bueno, derivó en Necochea, donde estaba su propia mamá, o sea, mi abuela, Margarita, y ahí nací, en la clínica regional, y mis primeros días los viví en una quinta ahí en los alrededores de Necochea, saliendo un poco del casco urbano, atrás de lo que soy el Hospital Ferreira, el hospital público de la ciudad. Así que, bueno, suelo ir a Necochea, tengo parte de la familia que viene de mi vieja, el tronco de mi vieja, amigos, amigos que desde Buenos Aires nos hemos encontrado allá, y forman parte de mi existencia permanentemente. Necochea es un sentimiento muy fuerte. Pasado y presente, entonces, Necochea. Sí, totalmente, sí, es muy poderoso. Sí, es más, cuando a veces agobia, viste, el trabajo y uno necesita un poco de aire Conectar. fresco, la mente se va irremediablemente, se va a Necochea, se va a las playas, se va al mar, se va, viste, vuela al Parque Lilio, a caminar por la 2 frente a la playa, o a pegarse una vueltita en la 83 en la peatonal, se va por ahí, pero como para oxigenarse, ¿viste? Es algo muy Exactamente. poderoso. Exactamente. Bueno, elegimos de la primera carta, la elegimos bien, entonces. Sí, Elegimos bien. genial, genial. Entonces, podríamos haber elegido Comodoro Rivadavia, Trelew, la Patagonia, un poco más de No, viento. ¿cómo sabés? Un Sí, poco más de claro. viento, pero eso fue un pasito, digamos. Volvemos para la capital federal. Sí, Versalles, que ese sí es Versalles. su lugar en el mundo, podríamos decir. Mi barrio, sí, mi barrio, el barrio que adoro, el barrio donde nació mi viejo prácticamente, ¿no? Mi viejo nació del otro lado de la vía, en Liniers Sur, y Claro, cruzando la vía, la estación Liniers del ferrocarril Sarmiento, ahí a unas cuadras, pasando la cancha de Vélez, empieza Versalles. claro. Y bueno, mi abuelo, herrero, socialista de Palacios, en el pasaje Fernando Fader, Nogoyá el 6000, cuando todo era campo,
levantó su casita con mucho esfuerzo, ladrillo sobre ladrillo, con un esfuerzo encomiable. Él mismo hizo las verjas de la casa que todavía están en su taller que montó ahí en la casa. Y bueno, en esa casa creció mi papá, bueno, por supuesto mi abuelo, mi abuela Carmen, y yo iba permanentemente, íbamos los fines de semana, mi papá nos llevaba, además, como mi viejo, viste, mi viejo y mi vieja alquilaban en diferentes barrios de la ciudad, yo en Versalles encontraba algo que no tenía donde residía los fines de semana. Tenía mis amigos, jugaba a la pelota en la calle, me iba al parque, me iba a la plaza. Mi abuela Carmen me decía, pero vos me venís a visitar a mí o venís a visitar a los amigos, porque yo andaba por las casas de los amigos, ¿viste? Y pobre medio y ella, medio. sí, ella pobre me recibía y casi me despedía, ¿viste? De tanto en tanto me atraía con un bizcochuelo de chocolate que hacía, que era maravilloso. Y bueno, y después, una vez que, cuando ella falleció, que yo estaba en quinto grado, ya nos fuimos a vivir definitivamente ahí. Y bueno, es mi casa. Aunque no esté viviendo ahí, ahora está viviendo mi hermano, por ejemplo. Ahora está viviendo mi hermano y la verdad que es genial, ¿no? Es genial. Uy, te perdí. Ahí estamos. No hay problema. Sí, igual se escuchó En mi todo. barrio. Impresionante. Versalles. La familia, acompáñame a reconstruir entonces la foto familiar. Mamá Gigi, Sí. la danesa. Mamá Gigi, sí, danesa. El hermano Claudio. Claudio, muy bien, qué bien que está. Sí, Claudio, que está viviendo ahora en Versalles, Y profesor de papá, educación física. y papá que era el hombre de radio. Ah, mi viejo Malbrán. O sea, Caimi, Norberto Caimi, con un seudónimo Norberto Malbrán. Mi Tango y radio. viejo, mi viejo fue un personaje extraordinario, que yo extraño tanto, me dejó una huella increíble. Mi viejo me llevó por primera vez a un estudio de radio. A ver, por un lado había una iniciativa muy particular y muy personal, de muy pibito. Yo me recuerdo a los 4 o 5 años armando con las figuritas los partidos y relatándolos. Y escuchando, por ejemplo, la Oral Deportiva, que es el programa después donde yo empecé a trabajar, unos años después. Mire lo que es Cuando la yo vida. tenía 20, Mire lo que es la 25, vida. 26 años y empecé ahí. Y mientras eso sucedía, mi viejo laburando en radio, en diferentes radios con sus programas de tango, bueno, ya siendo adolescente me empezó a llevar a sus programas. Entonces, entre tango y tango, yo a veces leía de manera muy temblorosa alguna formación, leyendo del diario, ¿viste? Y bueno, ahí empezó todo. Mi viejo para mí fue desde su impronta, desde su personalidad, vinculado al tango él. Yo viví presentando cantores, porque a veces mi viejo tenía 2 shows a la misma hora, no podía estar en los 2 lugares y me mandaba a mí, entonces yo iba a presentar, y me tocó presentar a Osvaldo Pugliese, por ejemplo, la orquesta de Osvaldo Pugliese, me tocó, sí, un honor, un honor. En la Galería del Tango Argentino, recuerdo, alguna noche en un lugar hermoso que estaba ahí en San Juan y Boedo, en un primer piso, y el día del estreno yo fui, había como 200 personas y tocó Pugliese con Abel Córdoba y Adrián Guida, que eran los cantores. Adrián falleció hace unos años y Abel sigue dándole, un gran cantor, hincha de ferro, un tipo divino, gran personaje, y bueno, yo lo llegué a presentar. Y no solo a ellos, a otros, Alberto Castillo, en los carnavales de estudiantes de Buenos Aires, ahí en la avenida Beiró, ¿viste? En Devoto. Sí, sí, sí. Bueno, yo también aprendí mucho ahí. En el rincón de los artistas, a la vuelta de la cancha Argentino Junior, ahora hay una farmacia ahí. Y mi viejo me decía, Malbrán me decía, andá porque te vas a sacar el miedo y andá a presentar a los cantores. Y ahí yo presentaba a Jorge Valdés, a Alfredo Beluzzi, el Chocho Florio. Era una cosa, durante 4 o 5 meses hizo como un reemplazo. ¿Qué edad tenían? Y yo tenía 28 años, 27, ponele. Y iba los sábados a la noche, yo quería salir, ¿viste? Le decía a mi viejo, pará, porque laburaba allá en la oral, y mi viejo me insistía, ¿cuánto le agradezco? Me decía, andá porque te vas a sacar los miedos, vas a aprender, vas a ver los gestos de la gente, y fue algo extraordinario. Y encima convivir con estos tipos de los que yo te estoy hablando, ¿no? Claro. Convivir con Próceres populares, digamos. Extraordinario. Cuando llegaba Jorge Valdés, por ejemplo, al boliche, porque ellos, suele suceder, todavía sigue existiendo, ellos hacían, los sábados a la noche hacían 6 o 7 casas, iban como recorriendo la ciudad,
y los alrededores, haciendo presentaciones de media hora, 40 minutos en diferentes lugares de espectáculos vinculados al tango. Y entonces cuando llegaba, por ejemplo, Jorge Valdés y abría la puerta del Rincón de los Artistas, la gente lloraba, ¿viste? O sea, se ponía de pie para aplaudir, eran, qué sé yo, 80 personas que entraban en el lugar, emocionadas, y así a medida que iban llegando, todos y cada uno sucedía más o menos lo mismo, ¿no? Yo la verdad que aprendí mucho. Tengo investigaciones exclusivas, así, datos secretos de Wikileaks, que me comentaban que usted de pequeño se sentaba en el mismo regazo donde apoyaba su bandoneón Aníbal Troilo. Sí, alguna vez sí, sí. O sea, Sí, es yo recuerdo fehaciente el dato, no me mandieron fake news. perfecto. Extraordinaria investigación. Has hecho un gran trabajo. Sí, No, yo lo tengo. recuerdo ese momento mientras, viste, tenía un farolito cerca, un farolito bien servido, don Aníbal, un crack, un combustible para después salir a escena. Sí. Y me acuerdo también, por ejemplo, a propósito del regazo, alguna vez yo era muy chiquito, viste, y yo sufría por el equipo del cual entrenó, sigo siendo hincha, y Florial Ruiz era hincha también de ese equipo de Independiente. Y me acuerdo una noche, yo lo acompañé a mi viejo. Que cantó la marcha de Platense, pero de Independiente. Claro, sí, pero era el rojo, sí. Y me acuerdo con 8 o 9 años, Independiente había perdido un miércoles a la noche un partido con Boca en la Bombonera, y yo estaba desolado, y Florial me sentó y me calmó, me tranquilizó, me abrazó y me estuvo hablando como 40 minutos de Independiente, que el domingo iba a haber revancha. Y el Tata, un crack, un tipo con una calidez y encima un artista, pero incomparable, ¿no? Usted fue al colegio allá en Liniers, ¿no? Yo fui al colegio, terminé la primaria en Versalles y hice toda la secundaria así en el Colegio Nacional número 13, Coronel de Marina, Tomás Espora, Gallardo y la vía del tren. Sí, me lo imagino un adolescente, un pibe, muy de barrio, con mucho código de barrio, mucha salida de mucha pelota, muy amigo de sus amigos, como era mucha barra. Eso por un lado, que me lo imagino así, si es así, dígamelo. Y segundo, también creo, ¿hiciste la secundaria en plena dictadura? Toda la dictadura, del 78 al 82. O sea, En un agarré colegio, todo a pleno. ¿cómo fue hacerla en un colegio intervenido por la Marina? Ya, más allá que era el Por la contexto Marina. para todo el mundo, para los que están hoy es muy distinto, digamos, la forma de cómo atravesar la escuela secundaria. Sí, bueno, ese era un colegio además donde pocos años antes había mucha militancia política, pibes desaparecidos. Yo inclusive conocí a hermanos mayores de amigos míos que iban a la primaria, con los que iba a la primaria, que habían estado en el colegio y que habían sido perseguidos y demás. Confrontaciones de la policía con militantes dentro de la escuela y en los alrededores. Y bueno, para mí fue una experiencia muy, muy fuerte. O sea, el colegio de política no se hablaba. O sea, en la clase de historia llegábamos hasta Gracia, que llegábamos al 1880. La evolución Roca, de ¿viste? Mayo, generación hasta Roca, No, hasta el centenario. Irigoyen no se lo nombraba, imagínate Perón, nunca se llegaba, ¿viste? Tuve profesores extraordinarios, compañeros que hoy han hecho recorridos, pero maravillosos, profesionales de primerísimo nivel. Enrique Rosito, por ejemplo, el vocero de los metrodelegados, mi gran amigo, que hijo de su papá, era jefe de la Juventud Radical de la capital federal, y del radicalismo pasó al gremialismo en un salto novedoso, extraordinario, enriquecedor, y hoy está haciendo un laburo ahí comunicacional en el gremio de los metrodelegados extraordinario. Cada vez que hay un quilombo con los subte aparece Quique dando explicaciones, mi amigo, con lo cual me hace sentir tan orgulloso. Sí. Y ahí coincidimos más que antes, porque estaba más jugando con el radicalismo, yo con el peronismo. Y bueno, Claudio Bechstein, uno de los arquitectos más reconocidos argentinos en el mundo, que da clases en infinidad de universidades en el exterior. Bueno, y así te puedo nombrar unos cuantos. Y ahí yo nací al calor, o me crecí al calor de esos pibes con tantas inquietudes, ¿no? ¿Ahí comenzó la militancia?
política? Yo creo que ahí empezaron las búsquedas, ¿no? Las inquietudes. Yo tenía, sí, a ver, viviendo en el centro, en los 70, cuando todavía no nos habíamos aplicado en Versalles, yo viví la muerte de Perón, o sea, la cola en el 74, que por supuesto se iniciaba en el Congreso, terminaba en la esquina de mi casa. Yo vi la llegada de Perón, la convulsión en las calles, confrontaciones entre organizaciones armadas y los milicos al lado del edificio, al lado de mi casa, desaparecidos. Entonces yo como que siendo muy chiquito fui dándome cuenta de algo, ¿viste? Fui comprometiéndome e inclinándome hacia determinados lugares. Para mí, la llegada de Perón y tanta gente volcada a las calles, esa despedida bajo de la lluvia y con tanto frío, para mí fue muy fuerte, ¿no? Ahí venía la beta futbolera, la cosa popular, la cosa nacional, y yo creo que eso fue moldeando algo. Y yo vendía diarios, por ejemplo, ¿no? Vendía diarios en la esquina de mi casa, porque yo quería leer todo lo que andaba dando vuelta, la revista de fútbol, y mi pago era en especie. El dueño del kiosco me pagaba, no con plata, porque yo era un pibe, iba a dar una mano y me daba gráficos y goles. Y entonces, yo me acuerdo que el día que más diarios vendí fue el 24 de marzo del 76. La gente me pedía de a 20 diarios, de a 10, de a 15, como testimonio histórico, ¿no? Y yo escuchaba a 20 cuadras de la Casa de Gobierno, ahí en Pueyrredón y Córdoba, escuchaba los helicópteros y los aviones del ejército y de la Armada que iban, y de la aeronáutica, por supuesto, que iban hacia Casa de Gobierno, ¿no? Entonces, para mí eso es muy vívido, todavía siento el sonido de esos aviones, de esos helicópteros que iban a Casa de Gobierno cuando se estaba perpetrando el golpe, y bueno, todo eso fue gestando algo que después se disparó, estando en quinto año, en el Nacional 13, definitivamente, en esos años de dictadura, y cuando, en el año de Malvinas, amigos míos fueron a la guerra. Entonces, todo eso provocó... No, toda la eclosión. Y el primer año de la facultad, Derecho, yo soy abogado además, y entré en la UBA en el año 83, imagínate lo que era, o sea, el año 83, pero el año de la explosión democrática, se hacía política hasta en el toalete, era una cosa... Abrías un pebete de jamón y queso en el bar y te salía un folleto del PC, de la JUP, lo que sea, ¿viste? En vez de jamón te metían en un... Sí. Bueno, todo eso a mí me influyó definitivamente, y bueno, es producto de parte de lo que soy en estos tiempos. Sí. Muy bien. Para quien no conoce personalmente, si yo le pregunto a Eduardo Caimi, haciendo la investigación, uno se ve que tiene muchos amigos, como que es alguien muy querido en el ambiente, más allá, independientemente de todo el trayecto que es largo, digamos, que es alguien querible. ¿Vos qué admirás en las personas? La honestidad intelectual. Entonces, esta persona quiero que esté al lado mío, que la quiero sumar porque admiro estas características en la gente. Sí, la honestidad intelectual, que no tiene que ver necesariamente con que la línea sea recta, porque en definitiva todos nos vamos resignificando e interpelando y adoptando nuevas fórmulas, nuevas maneras, ¿no? Eso también me atrae de las personas, las resignificaciones que van dando en el recorrido, ¿no? Mirá las búsquedas, cómo van ampliándose, cómo se van reacomodando, pero la honestidad intelectual, rechazo, y en este medio, en este oficio hay mucho el alcahueterismo, ¿viste? Lo que van a golpearle la puerta al jefe como para. Eso me resulta deshonroso, desdoroso, y hay mucho de eso. Después el ímpetu por esta profesión. A mí dame un mudo con ímpetu, dame a Bernardo del Zorro, con ganas de llevarse todo por delante y comunicar y demás, y ponerlo en mi equipo, que en el camino vamos acomodándonos y vamos creciendo. Entonces, me atrae mucho eso, la gente que le apasiona todo esto, más allá de la plata, de la fama. Si yo veo que ahí hay pasión para canalizar, vení, o voy yo, ¿no? Jugamos en el mismo equipo. Sí, pasión, compromiso con la información, sería. Con la profesión. Con la profesión. ¿Y cómo te gusta a vos
que te vea, que te vean a vos. O sea, ¿cómo sería? Si yo saco a tus amigos ahora al aire, ¿qué me dirían? ¿Cómo es Eduardo? Eduardo, ¿no? Caí mi Eduardo, sí. relación. Eduardo, el Eduardo, polaco, polaco. Eduardo, el polaco, y algunos te van a decir cartucho, porque mi Sí, apodo, digamos, ese no lo tenía, ¿eh? fundacional, Exactamente. cartucho. Cartucho. Mi viejo me puso cartucho, porque cuando nací en Necochea era una bola amarilla con, en realidad colorada, con el pelito amarillo, parecía un cartucho escopeta. Entonces me vio y dice, es igual a un cartucho este, y ahí me quedó. Mm. Y mi padrino al otro día, Eduardo Morino, papá de Lalo Morino, un tremendo locutor que está trabajando en Mitre, profesor de ISER y demás, Lalo que es un orgullo de la familia, y hoy nos encontramos a veces en la noche, cuando yo termino los programas de fútbol, viene él, hoy viernes, por ejemplo, viene a hacer las madrugadas y nos quedábamos hablando. A veces empieza el programa de él y nosotros estamos colgados de nuestros recuerdos. Y bueno, Eduardo Morino, que era compadre de mi viejo, me regaló una cadenita el otro día con la inscripción no Eduardo. Y yo me llamaba Eduardo por él, ¿eh? Cartucho. Y ahí quedó, ese es mi. Y yo creo que buena gente, yo creo que es eso, confiable. A veces disparatado, a veces viviendo en su mundo, pero bancándome en esa, pero sabiendo que conmigo van a encontrar lealtad, ¿no? Van a encontrar buena leche. De eso se trata, me parece, fundamentalmente. Las investigaciones dan cuenta, se lo ve que es bastante querido, digamos, por sus conocidos y sobre todo por lo que trabajó, Un digamos, gran que no laburo siempre hiciste, sucede. ¿eh? No siempre sucede, no siempre sucede. Eh, Ah, y te queda mucha carrera por delante, pero ya tenés un recorrido. Y podríamos decir, ¿tenés sí. alguna cuenta pendiente? Desde el punto de vista profesional o de la vida. Sí, tengo cuentas pendientes, sí. Sí, por ejemplo, en el relato, qué sé yo, me gustaría relatar a Argentina más en un mundial, Claro. vivir un mundial con la experiencia. Yo fui a varios mundiales. Es una experiencia conmovedora, ¿no? Desde lo periodístico, desde lo humano, de lo comunicacional. Yo he vivido cosas, pero no solamente por lo futbolístico, ¿no? El estar cerca de una selección. No, Claro. no, es una cosa. Mirá, te voy a decir una. Epa. En Montmartre, atrás del Sacré-Cœur, en París, Mundial del 98, ¿Sí? encontrarme una mesa en ese barrio hermoso latino atrás del Sacré-Cœur, del Sagrado Corazón, de la iglesia por excelencia que está en las alturas de París. Atrás hay como una especie de barrio latino con barcitos. Encima de esa época era pleno verano y las mesas extendidas en la calle y demás. Y me encontré con un grupo de daneses que, que estaban en París porque la selección de Dinamarca jugaba 4 o 5 horas después con Nigeria en el Saint-Denis, en el estadio que se había construido para la Copa del Mundo. Y bueno, yo me acuerdo que me arrimé y les pedí por favor que le cantaran a mi mamá. Y yo la llamé a mi mamá con un celular y les dije, mamá, Gigi, ¿cómo andás? Bien, Catu. Yo hablaba con ella siempre, con su tono danés español. Catu, ¿cómo te va, Catu? Le digo, mirá, tengo un regalo para vos. Y 20 daneses le cantaron el himno. Y no sabe lo que puede ser, ¿no? Y mi vieja casi me Impresionante. dice, ¿me vas a matar? Es una cosa, mirá lo que te estoy contando, ¿no? Y no tiene que ver con la pelota propiamente dicha. O No, no, sí, porque la pelota es tan generosa que te lleva a vivir esas cosas, ¿no? Y por eso, qué sé yo, no sé, alguna vez cruzarme con Saviola, mirá vos, Javier Saviola en un torneo de juveniles de Von Peckerman, pedirle de hacer una nota para Radio Rivadavia, sentarme con él y que él me diga, ¿cómo no te voy a dar una nota a vos si tu hermano, mi hermano Claudio Caimi, el 9 excursionista, la era mi ídolo goleadora. y el ídolo de mi papá? Entonces, No, para mí, no, pero yo la verdad no desconocía eso. Y la no. nota que iba a ser de él y de la selección terminó siendo excursionista y terminamos los dos llorando. Y, bueno, esas son cosas maravillosas que trascienden el partido propiamente dicho, y que tienen que ver con una riqueza personal maravillosa, ¿no? Claro. Y esto ya se lo dije tuvo la oportunidad Valeria, que es que nosotros tenemos, vio, la economía, un convenio con un tal Steven Spielberg, no sé si lo ubica. Ah, qué bien, ¿eh? Qué bien. Sí, Sí, sí. estaba necesitando algunos seguidores, le faltaba un poco unos dolaritos y Sí, bueno, totalmente.
Dijimos, le vamos a sé dar una mano, darle publicidad. Le va a venir genial, ¿eh? Y a cambio le pedimos un favorcito, que es, usted no sé si comió Volver al Futuro, la saga de... Sí, la vi, sí, claro. Bueno, nosotros le pedimos así, el DeLorean, digamos, la máquina del tiempo. Le pedimos la máquina del tiempo, y entonces a cambio de ese favor que le hicimos nosotros, nos lo presta para que se lo demos a nuestros invitados una vez. Así que ahora le toca el momento DeLorean, mi querido Jaime. Puede volver al pasado, ya sea para volver a vivir una parte de su vida, un momento de su vida, o para cambiar algo, que cambie un poco el destino. Elija usted, en el momento de DeLorean, úselo. Sí, bueno, tengo varios, te imaginarás. Te voy a elegir uno. Entre tantos, difícil la elección. Es difícil. Clases de matemática de segundo año en el Colegio Nacional número 13. La profesora Gandón, segundo, cuarta. La profesora Gandón que nos enseñó, yo matemática, tengo muchas dificultades, fui aprobando la materia, pero nos enseñó que para combatir el frío debajo de la camisa, porque nosotros íbamos con la camisa, la corbata y el saco. Debajo de la camisa, para luchar contra el frío, siempre había que tener una camiseta de frisa, y con eso ya podíamos desafiar cualquier nevada, si se quiere. Nunca me olvidé esa enseñanza de la profesora Gandón, y me acuerdo que cuando yo llegaba, siempre uno de los últimos, iba al último banco, y con mi compañero Héctor Fabiano, hoy con su empresa de soda y demás, la empresa de su papá, sigue trabajando y muy bien, con Guillermo Rougier, un gran paleontólogo que está radicado en los Estados Unidos, Hugo Bernasconi, que fue concejal del Frente de Todos y del peronismo en San Martín. Hacíamos un programa de radio, porque no nos gustaba tanto la matemática, que se llamaba Análogo Deportivo. Y entonces, mientras iba a la clase de matemática, nosotros así en voz muy tenue, hacíamos un programa de radio. Y ese fue mi primer programa de radio. Análogo Deportivo, en las clases de matemática de segundo año, en el fondo, hablando muy bajito para que la profe no escuche, pero provocando el enojo y el fastidio de otros compañeros que sí querían escuchar y nos insultaban en ese momento. Fue una cosa deliciosa que no me voy a olvidar más, ¿no? ¿Y se puso la camiseta de frisa? Por tomar un caso. ¿Y se puso la camiseta de frisa? Sí, durante muchos años, ahora hace rato, pero sí, al otro día aprendí ese mensaje, y de hecho cuando uno viaja, qué sé yo, cuando me ha tocado viajar afuera, donde hace frío de verdad, llevo la camiseta de frisa, olvídate. Sí. Bueno, y para cerrar toda esta parte personal, interesante, gran anécdota, y muy bien elegido su DeLorean, gracias a Steven Spielberg. Le mandamos un abrazo. Gracias por proponerlo. Sí, le mandamos un abrazo. Un abrazo enorme para Steve. Pero para terminar, si usted tenía muchos sueños, se lo imagino con muchos sueños así de pibe, de joven, cuando tenía todo por delante, y ahora que ya hay un trayecto recorrido. Todo. ¿Qué le diría Eduardo Caimi al polaco ese que empezaba a hacer su programa de radio en la clase de matemáticas de segundo año? ¿Qué le diría hoy? ¿Es por ahí? A ese pibe yo le diría que alimente los sueños todos los días, que no ceda, que no sienta que existen imposibles, al contrario, que vaya haciendo todo el mismo recorrido con amor, con pasión, sin ceder un gramo del amor por lo que se hace, y que eso es lo que en definitiva, y el amor por el conocimiento, por ir ampliando posibilidades y demás, ir abriendo la cabeza, el corazón, la sensibilidad, va a ir generando más experiencias y más cosas. Por ejemplo, más trabajo, ¿no? Porque yo desde el deporte fui abriendo otras ventanas, producto de también búsquedas que permanentemente tengo. Así que le diría que vaya, que se la juegue con todo, ¿viste? Sin miramiento, con lealtad, con honestidad, con honorabilidad, con pasión, que eso es lo que mueve montañas. Que no hay necesidad de transformarse en un pusilánime, que no hay necesidad de transformarse en un abyecto, que la pasión por el oficio, en este caso por la comunicación, que yo ya la tenía incorporada, y me iba a permitir vivir de eso y ser feliz con el oficio.
Impresionante. Justamente nos metimos en el ejercicio del periodismo. Te quería preguntar cómo ves el ejercicio del periodismo, cómo ves el periodismo hoy, el desarrollo. Porque vos comenzaste tu trayectoria esencialmente en el periodismo deportivo, pero ahora también ya estás hace unos años en una orientación, si bien es periodismo, otra forma de periodismo, pero más con temas más abarcativos. Sí, bueno, a ver, estamos en un momento complicado, difícil. Estamos en el medio del ejercicio del periodismo de guerra, el periodismo como instrumento del poder concentrado del establishment y ahí en esa derivación y o desviación en la que hemos en la que estamos, hemos estado y seguimos estando en algún punto. Hay periodistas que se transforman en voceros y hay quienes honradamente de un lado o del otro, pensando de una manera o de otra, lo hacen, y vuelvo a esto de la pasión, lo hacen con un compromiso de convicciones, pero por supuesto con el respeto por los hechos que son sagrados. Entonces hay que hacer un trabajo en estos tiempos de fake news, en este tiempo de campañas orquestadas, de realidades que se deforman para lograr determinados objetivos, para trasladar determinadas conceptualizaciones. Es un momento en donde uno tiene que estar muy alerta de sus convicciones y su mirada de la vida y de la realidad, y tiene que estar muy alerta para no caer en la trampa, ¿no? Para pisar el palito y desde ese lugar comunicar valores, comunicar maneras, fórmulas. Yo creo que, por ejemplo, en estos tiempos de la pandemia y demás, donde estamos atravesando una crisis pavorosa, donde hay tantos compatriotas que se están quedando sin laburo, donde hay más de 15 millones de pobres en una situación dramática, para mí es muy perverso que haya comunicadores o periodistas a los que les va muy bien y que estén promoviendo que la gente se vaya del país porque no hay destino. Y me parece muy perverso, verdaderamente. Porque, entre otras cosas, porque a ellos les fue bien. Entonces, si a ellos les fue bien y a tantos otros, hay fórmulas y hay otras maneras de comunicar para que esa gente, con una mayoría que no puede ir ni a la esquina, no que no se puede ir al país, no puede ir a la esquina porque no tiene la manera, para que esa gente encuentre desde la esperanza, la ilusión, pero además de la construcción de sentido de una nueva realidad, exigiéndole al gobierno de turno, a quien sea, al presidente, a los ministros, a los diputados y senadores, a los intendentes, a los gobernadores, a quien sea, reclamando desde el periodismo lo que corresponde, todos los cambios que haya que hacer, más o menos profundo, entrando en un reformismo o en un proceso hasta transformador, innovador, mucho más al hueso, pero sin venderle pescado podrido a la gente. Porque igual la gente que... El otro día me pasaba casualmente estaba escuchando, ¿no? Un comunicador, periodista muy reconocido, hablando con un argentino en Australia. Y el argentino en Australia le contaba las bondades y las maravillas de ese país, que por cierto la tiene, un país recontra desarrollado. Y entonces nos pusimos a charlar con el tachero, y el tachero me dijo que laburaba 14 horas por día y que él no se podía ir ni de vacaciones. Entonces yo decía, vos fijate cómo a vos te están poniendo que la búsqueda o el país desarrollado es Australia, cosa que lo es, pero vos lo recibís de qué manera, siendo un tipo que está sentado en el taxi 14 horas por día y no podés irte de vacaciones. Entonces me parece que el mensaje es perverso, no porque Australia no sea un país desarrollado, porque quieren mostrar o se quiere crear esta sensación, aún con las dificultades tan complejas que estamos atravesando, que no tenemos destino, que este país no sirve para nada, cuando esas mismas personas, esos que envían esos mensajes, a ellos les fue muy bien, y serían incapaces de irse del país, porque no dejarían todo lo que generaron acá, con talento, con esfuerzo, con sacrificio y con compromiso. Esta es una de las caras de estos días, que me parece de una perversión absoluta, ver los portales con 4 noticias que informan uno al lado de la otra, así en todos los catástrofes, del éxodo de empresas, de personas, y vos decís, pero si Ezeiza no están funcionando, ¿a dónde? ¿Cómo se va la gente? Si, ¿no? Más allá de que haya gente que quiera irse porque quiera vivir otras experiencias, y está muy bien,
Y encima, si alguno se va, ¿qué le pasa después al destino donde va? Que va a trabajar como gerente en una empresa, no, va a tener que ir a pelear, a hacer la Bacopa, como cuando uno va a las capitales de Europa y encuentra una infinidad de argentinos o de sudamericanos, sudacas, viviendo en la precariedad, en la informalidad y lavando copa. Entonces, por ejemplo, es un punto que marca la perversión de cómo la profesión, en la búsqueda de mostrar una realidad que de por sí es asfixiante y muy cruel, te llevan a pensar que no hay destino, y entonces, ¿qué estamos comunicando? En vez de, desde la exigencia, plantear lo que hay que plantear para que este país sea más justo y sea mejor, pero a su vez, dándole a quienes nos escuchan, nos leen y nos ven, algún rasgo de esperanza que nosotros mismos también necesitamos como ciudadanos de este país para seguir adelante y para construir algo distinto, ¿no? Claro. Te consulto ya que por la nueva iniciativa del gobierno del observatorio de las redes sociales para evitar o controlar la fake news, digamos, sería, así está planteado, pero es polémico en alguna medida. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, es un tema polémico. A mí me parece que tiene buenas intenciones. No creo que el objetivo para nada sea el atacar y atentar la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, ni nada que se le parezca. Yo recuerdo cuando se planteó la ley de medios, en TN, por ejemplo, TN puede desaparecer. Claro. Y el objetivo de la ley de medios no tenía que ver con eso, tenía que ver con abrir el juego, desmonopolizar para que haya más actores, más voces, más diversidad. Por lo menos ese era el propósito en el que yo siempre creí. Y en este caso lo mismo, creo que hay buenos propósitos, pero tal vez el paquete está mal presentado. Y entonces, en esta disputa política, todo se deforma, no hay posibilidad de escucharnos, aún en la disidencia, no hay posibilidad de entender, de desentrañar la profundidad del proyecto, que me parece que no está bien presentado, no está bien comunicado, y entonces ahí, bueno, todo se deforma. Y una idea que puede ser valiosa, por ejemplo, ¿no? Yo ayer hablaba con Miriam Lewin, y ella me decía, nosotros queremos ayudar a las personas violentadas, que se sientan violentadas, para encontrar otros caminos, otros espacios, para ayudar a las audiencias. No vamos a ser denunciadores seriales, pero hay gente que se siente en los medios, en las redes, discriminada, y hay una violencia que no se puede ignorar en los medios y ni que hablar en las redes. Entonces, creo que el objetivo es tratar de reparar todas esas heridas que nos venimos profiriendo entre todos, desde una violencia sistemática, ya no solo simbólica, como lo plantea el observatorio, sino sistemática, que no tiene que ver con inhibir la libertad de prensa, no tiene nada que ver. Pero como hay, evidentemente, una lucha en este periodismo de guerra, hay una lucha muy marcada desde el punto de vista político, todo se deforma, y lo que puede ser una idea valiosa como para seguir, digamos, definiéndola mejor, se entierra o no, o nace mal, producto de que todo se transforma en una lucha en el barro que no nos permite pensar. Quedó claro. Esta profesión, dentro de colegas, ¿te dejó amigos? Sí, tengo O sea, amigos. tus amigos del barrio, de la historia. ¿Tenés amigos, Sí, amigos del medio? sí, tengo amigos que quiero mucho. Yo me Mucho. imagino, mucho asado, mucha Sí, comida, sí. mucha salida. Le Bueno, invito un mirá. juego. Le invito un juego entonces, si me Sí, cómo acompañan. no. Tus amigos del Sí, colegas. ¿Con quién se colegas. iría de viaje? De hecho, me fui de viaje con compañeros de la Oral Deportiva. Néstor Centra, entrañable, adorable. Leo Uranga, Marcelo Casares, Mauricio Giaconía, que ahora está viviendo en México, que está trabajando en algunos medios en México. Compañeros entrañables de la Oral Deportiva. Guido Berkovich, que está en Teis Sport. Sí. Me iría de viaje con el ruso Berea, un personaje precioso. Tal vez, no sé si estaría tanto de día con él, pero sí de noche. Entonces me iría con el La segunda ruso. pregunta es: ¿con quién se iría una noche de El ruso, bares? el ruso. Noche de bares con el ruso. El ruso Berea, pero es el primero que elijo. Una anécdota tras De otra. cajón. Una anécdota. Yo trabajé en ESPN en Hablemos de Fútbol.
con Claro. Roberto Perfumo, el Mago Capria, el Patrón Bermúdez, Sí, Rulo bueno, lo vi, no Taquini, era, lo vi, sí, me claro, acuerdo. estaba Enrique Sacco, por supuesto, estaba el Ruso Berea, y los terceros tiempos eran el Negro Gamboa, Marcelito Espina, eran una cosa extraordinaria. Yo no sé cómo extraño, además de hacer el programa, porque me parecía un programón, yo lo disfrutaba Muy buen mucho, programa, sí. y los futboleros también, por lo menos me lo siguen comentando. Ahora, después ir a comer con Roberto, con Perfumo, era una cosa de loco, las historias, su bohemia, era un tipo que entendía todo, mientras iban pasando los faroles como con Pichuco, ¿no? Un personaje extraordinario, porque con esos tipos me iría, todas las noches me iría de vacaciones. En una de esas de días me voy por ahí, que sé yo, juego un picado, a la playa, andar en bicicleta, lo que sea, ¿no? Pero a la noche me iría con ellos, por ejemplo, y con la otra banda también, ¿eh? Entre otros amigos, después hay muchos más. ¿Y a cuál elegiría para pareja de truco? Y para pareja de truco, Que es medio pícaro, ¿no? O sea, un... No, claro, sí, es buena esa, ¿eh? ¿Sabés quién lo elegiría? A Fernando Pacini. Con lo bonito que parece. Sí, ¿viste? Sí, Con lo bonito. es buenito, pero el pillo, ¿eh? Sí, es buenito, pero lo elegiría, ¿ves? Sí, porque sé que le daría todos los pases, me las devolvería bien. Exactamente. Sí, aparte Todo ha emergido dentro de la escuela de... Era un distinto dentro de la escuela de la camada que nació, porque era como el raro, el que defendía el juego bonito, todas esas cosas de una escuela que pregonaba ganar o ganar en el fútbol. sí, Digamos, totalmente. Ni hablar, y eso y le dio hoy un tenemos mérito extraordinario. Digamos. extraordinario. O No, pero sea, además, él se dedicó a hacer lo que es, uno de los mejores comentaristas de este país. Y sigue haciéndolo, ¿eh? Es director técnico, recibido, como muchos periodistas, como que yo, Fabián Godoy, porque el propio Diego Latorre también, que se han preparado y se siguen preparando todos los días para verdaderamente ser cada vez mejores. Y te voy a agregar alguno más, porque ya dale. me parece infinidad. Te voy a agregar dos que para mí, a mí me rompieron la cabeza. Uno muy especialmente, que fue el tipo que a mí me hizo ver que el oficio no solamente es eh, las ganas de, Sí. sino la apuesta por el conocimiento y la ¿Quién? solidez. Eduardo Castiglione, el Tano Eduardo Castiglione. Eh, que es un enorme comentarista, muchos años en Clarín, muchos años en la agencia Telam, es entrenador, ahora está dirigiendo, ¿sabés qué? En el Baby Fútbol, equipos de pibes, ¿viste? Formando pichones en su barrio, allá en Avellaneda. Y otro, literato, escritor, pedagogo, profesor, psicólogo social, además de periodista, un escritor extraordinario, Walter Vargas. Para mí Walter son los distintos, ¿viste? A mí, por ejemplo, comentar, hasta hace unos meses, me tocaba comentar en la 94.7 con él, yo relataba y él comentaba, y para mí, ¿viste? Son esos tipos que yo detenía el frenesí del relato para escucharlo a él, para escuchar frases, Bueno, ya quedó hecha conceptos. la selección, Caimi. Ha quedado toda su selección, ya tenemos todos los colegas ahí seleccionados. Ahí son unos cuantos, ¿eh? Te tengo que agradecer, Polaco, la entrevista. No sé, ¿la pasaste bien? Fue una linda charla, me parece. Genial, genial. Yo puedo estar, como se verá, se advertirá, podríamos seguir estando hablando de estas cosas que a mí son parte de la identidad de uno y todo el tiempo están presentes, ¿viste? Estos personajes, estas consultas que vos me hacés que me disparan hacia lugares tan bellos y todos son parte de este camino, ¿no? Que yo creo que todavía se va a prolongar por un tiempo más porque es parte de la identidad del ser de uno, ¿no? Esto de andar comunicando, diciendo cosas, a veces llevándose muebles por delante y a veces, bueno, logrando que ciertos tiros libres vayan al ángulo, ¿no? Se claven en Exactamente. el ángulo. Alguno y uno. Bueno, ya que estuvo tan cómodo y que la pasó tan bien, le vamos a Sí, solicitar que elija algún otro colega, integrante de la comunicación, no necesariamente tiene que ser muy famoso, hasta puede no estar delante de cámara en estos momentos, o no haber estado nunca, pero que tenga que ver con la comunicación social, el periodismo, sí, que se siente en su lugar a hacer periodismo en primera persona. sí. Te lo nombré recién, Walter Vargas, sin Walter ninguna Vargas. duda. Queda apuntado ahí para Un nuestra producción. distinto,
un distinto. Se van a encontrar con un personaje que en cada frase, en cada concepto, les va a hacer abrir ventanas, redescubrir situaciones. Extraordinario. Bueno, tenemos que ir cerrando la entrevista y para eso primero vamos a agradecer a Rosario Ferreira y a Mariana Salas, que son la producción. Usted sabe, todo equipo periodístico. Gracias a las chicas. No somos nada. Genias. No sale nada. Por supuesto. Y al equipo técnico de toda la de BCN Radio, que hace que sea en este formato virtual. Nos hubiese encantado que haya venido al estudio. Un hombre de radio, ver el estudio Corbier con la cúpula del Congreso de vista, es algo imperdible, una experiencia que me hubiese gustado que hayas podido vivir, quedará para los años que vienen. A la salida de la pandemia lo hacemos, Matías. Que hacemos esa, me parece, porque vale. Pero bueno, hacemos los agradecimientos en las redes de @periodismo BCN Radio, tanto o en Twitter, o en Instagram, o en Facebook. Periodismo en Primera Persona, la página de Facebook, ahí se puede ver este programa, se va a poder ver cuando salga. Y para cerrar, mi querido polaco. ¿Cómo no, Matías? Nuevamente, dándote muchas gracias, y para mí particularmente es como, es no solo la tarea periodística, sino la tarea casi de que te acompañó un pedazo de tu vida, entonces tiene un valor especial, Sí. A todos los invitados el cierre se los dejamos para que nos den un mensaje final. Esto es para lo que quieran, para la vida, para los estudiantes de periodismo, para la situación actual, para lo que ahora quieras dejar dicho. Estos segundos de aire virtual finales son todo tuyos, polaco. ¿Cómo no? Y gracias, Matías, por darme este pase al espacio para que yo encare hacia el arco. Estamos atravesando un momento muy complejo, muy duro, por diferentes circunstancias. La realidad nos golpea y nos sacude desde diferentes perspectivas. Y desde nuestro lugar, como comunicadores, como periodistas, por supuesto, subrayando esta cuestión de que los hechos son sagrados, pero desde nuestra mirada, a ayudar, y entre todos desde cada lugar, a tenderle la mano al otro y mucho más, si está al costado del camino, para reconstruir una sociedad más humana, más fraterna, más solidaria. No hay necesidad. Graciela Borges, mirá vos, dijo alguna vez, no quiero tener razón, quiero ser feliz. Y entonces cada uno tiene sus razones y está muy bien que las tenga porque es parte de esta identidad de cada uno. Luego intentemos ser felices. Y para ser felices tenemos que ser más amplios, tenemos que ser más humanos, tenemos que comprender a los que están afuera, tenemos que incluirlos, porque la sociedad no hay, y acá vuelvo a una frase del líder, ¿no? Del líder de Macés, no hay sociedad, no hay individuo que se realice en una sociedad que no se realiza. Y entonces desde cada uno de los lugares, más allá del deseo de ganar un mango más allá del deseo de crecer y desarrollarnos en la profesión, pensar que somos parte de un entramado social, pensar que somos parte de un colectivo, que somos parte de un equipo, y el fútbol tanto nos ayuda. Y le tenemos que dar la pelota al compañero para que el compañero nos la devuelva y para vivir grandes emociones. A veces nos va a tocar perder, como en esta. Uno siente que estamos agobiados por algunas derrotas que nos vienen sacudiendo. Pero la derrota de hoy puede ser el gran triunfo de mañana, y no es una frase hecha, es algo que se puede construir entre todos en la medida en que contemplemos al otro y mucho más al desvalido. Así que desde ese lugar, vengo a proponerles un sueño, que, bueno, seamos realistas, pidamos lo imposible y mucho más en estos tiempos, metámosle para adelante, depende de nosotros, no hay excusas. Y me parece que desde ese lugar todos podemos aportar algo. Genial, impecable. Muchísimas gracias, Eduardo. Por favor, querido. Gracias, Matías, por este rato, la pasé muy bien, realmente muy bien y te agradezco mucho. Pasó Eduardo, el polaco Caimi, un lujo acá en Periodismo en Primera Persona. Nosotros nos encontramos la semana que viene. Un programa de la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.